¿Conoces esa sensación incómoda cuando alguien pregunta, entonces, ¿a qué te dedicas? Y de repente tu mente se queda en blanco. Porque la respuesta no es simple. Tal vez eres diseñador, pero también escribes, tal vez programas, pero también estudias psicología. Quizá te interesa la carpintería, la filosofía o la neurociencia. Y cuando intentas explicarlo, algo dentro de ti susurra una duda incómoda. ¿Y si hay algo mal conmigo? ¿Y si simplemente no puedo concentrarme en una sola cosa? Durante años muchas personas han sentido esa presión. El mundo parecía tener una regla muy clara. Elige una sola cosa. Especialízate. Ve cada vez más profundo en una sola dirección. Si no lo haces, algo anda mal. Pero algo interesante está empezando a ocurrir. El mundo está cambiando. Y ese tipo de mente que parecía dispersa puede convertirse en una de las más valiosas. Durante gran parte del siglo pasado, el modelo ideal era el especialista, la persona que dedicaba toda su vida a dominar un campo muy específico. Ese modelo funcionaba muy bien en un mundo relativamente estable. Las reglas eran claras, las profesiones cambiaban lentamente, y la experiencia acumulada durante décadas era extremadamente valiosa. Los psicólogos llaman a ese tipo de entorno un ambiente de aprendizaje amable. Un entorno donde repetir la misma habilidad una y otra vez te hace cada vez mejor. Pero el mundo actual se parece cada vez menos a eso. Hoy vivimos en algo muy distinto, un entorno de aprendizaje impredecible, un entorno donde las reglas cambian rápido, donde las tecnologías evolucionan constantemente y donde los problemas rara vez se parecen exactamente a los que resolvimos antes. En ese tipo de mundo, depender únicamente de una sola especialización puede volverse arriesgado, porque cuando el entorno cambia, el conocimiento demasiado estrecho puede quedarse atrás. Y aquí es donde aparece algo interesante, un tipo de profesional que cada vez se vuelve más valioso. Personas que combinan varias áreas de conocimiento, no superficiales, sino personas que desarrollan profundidad en más de una dirección. A veces se les llama profesionales en forma de M. Imagina la letra M. Cada una de sus columnas representa un área donde alguien ha desarrollado verdadero dominio. Y las conexiones entre esas columnas representan algo igual de importante. La capacidad de integrar ideas entre distintos campos. Por ejemplo, alguien puede tener una base fuerte en programación. Ese es su primer pilar. Luego desarrolla profundidad en psicología del comportamiento. Ese es el segundo. De pronto ya no es simplemente otro programador. Es alguien que entiende cómo funciona la mente humana y cómo diseñar tecnología que realmente conecte con las personas. Esa combinación es rara, y precisamente por eso se vuelve valiosa. Porque muchas de las innovaciones más importantes no nacen dentro de un solo campo. Nacen en la intersección entre varios. Un diseñador que entiende programación. Un científico que entiende narrativa. Un ingeniero que entiende comportamiento humano. Ahí es donde empiezan a aparecer ideas nuevas. Los informes recientes sobre el futuro del trabajo muestran algo interesante. Muchas de las habilidades más importantes para los próximos años no son solo técnicas. También incluyen pensamiento creativo, adaptabilidad, aprendizaje constante y capacidad para conectar ideas de distintos ámbitos. En otras palabras, el mundo empieza a necesitar personas capaces de moverse entre diferentes territorios. Pero hay una diferencia importante entre explorar muchos intereses y no desarrollar profundidad en ninguno. Conocer un poco de todo puede parecer interesante, pero si nunca profundizas en algo, te quedas sin una base sólida. Por eso el secreto no es hacer todo al mismo tiempo,
es hacerlo en etapas. Elegir un área. Comprometerte con ella durante un tiempo. Tal vez 6 meses. Tal vez un año. El objetivo no es convertirte en el mejor del mundo. Es llegar a un nivel donde realmente entiendas cómo funciona, donde puedas resolver problemas reales. Y cuando ese pilar se vuelve estable, puedes empezar a construir el siguiente. Esto no es abandonar. Es evolucionar. Es construir una estructura más compleja con el tiempo. Cada nuevo campo que exploras añade una nueva forma de pensar. Y lo más interesante ocurre cuando esas formas empiezan a conectarse. Tu mente empieza a reconocer patrones. Una idea de un campo empieza a ayudarte a resolver problemas en otro. Eso se llama transferencia de conocimiento. Es la capacidad de aplicar estructuras mentales aprendidas en un contexto dentro de otro completamente distinto. Por ejemplo, alguien que estudia música aprende sobre armonía, ritmo y estructura. Años después, esas mismas ideas pueden influir en cómo organiza código o diseña sistemas complejos. Un arquitecto que estudia biología puede empezar a ver edificios como ecosistemas. Un diseñador que estudia psicología puede crear experiencias mucho más intuitivas. En ese punto, tu mente ya no trabaja solo con información, trabaja con conexiones, y esas conexiones son difíciles de automatizar, porque requieren intuición, experiencia y perspectiva. Por supuesto, este camino no siempre es fácil. Significa empezar de nuevo muchas veces. Significa pasar de experto a principiante más de una vez. Y eso puede ser incómodo, pero también tiene una ventaja enorme. Te vuelves adaptable, te vuelves capaz de aprender rápido, te vuelves alguien que no depende de un solo sistema para sobrevivir profesionalmente. Muchas de las personas más creativas de la historia funcionaban así. No vivían dentro de una sola disciplina. Construían puentes entre varias. Y esos puentes se convertían en nuevas ideas. Otra parte importante de este proceso es la estabilidad. Muchas personas que desarrollaron múltiples intereses mantenían un trabajo relativamente estable que les permitía explorar. Einstein, por ejemplo, trabajaba en una oficina de patentes cuando empezó a desarrollar algunas de sus ideas más importantes. Ese trabajo le daba algo esencial: espacio mental. A veces un trabajo estable no es una prisión. Puede ser una plataforma, un lugar desde donde puedes construir otras habilidades con calma. También ayuda a tener un sistema para capturar ideas. Cuando exploras muchos intereses, tu mente genera conexiones constantemente. Pero si no registras esas ideas, desaparecen. Tomar notas, guardar observaciones, registrar curiosidades. Con el tiempo, ese archivo se convierte en una biblioteca personal de ideas. Y cuando trabajas en un nuevo proyecto, muchas veces descubres que algo que aprendiste años antes encaja perfectamente. Ahí es cuando ocurre la magia. Las piezas se conectan. Y lo que parecía una colección caótica de intereses empieza a revelar un patrón. Si alguna vez sentiste que tu curiosidad era un problema, si alguna vez te dijeron que debías elegir una sola cosa y olvidar el resto, tal vez esa historia nunca fue del todo cierta. Tal vez tu mente simplemente funciona de otra manera, no como un túnel que va en una sola dirección, sino como un puente que conecta muchos caminos. Y en un mundo donde los problemas se vuelven cada vez más complejos, ese tipo de mente empieza a ser cada vez más necesaria. Así que quizá tu tarea no es eliminar esa curiosidad. Quizá tu tarea es organizarla. Elegir un pilar, construirlo con enfoque y luego, poco a poco, permitir que otros pilares aparezcan. Porque algunas personas no están hechas para dominar una sola cosa. Algunas están hechas para entender cómo muchas cosas se conectan
Y curiosamente, ese tipo de mente es exactamente la que el futuro empieza a necesitar. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Aquí exploramos la psicología del comportamiento humano y esas ideas que cambian la forma en que entendemos nuestra mente.